Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio de Copas con la Muerte. Deseo que se encuentren muy bien, disfrutando de este verano en algunos lugares del mundo bastante caluroso, con ciertas inclemencias del tiempo, del clima, que están siendo interesantes de contemplar y de pues prender tal vez un poquito nuestra capacidad de análisis y de contemplación y comprender que hay siempre ciclos ciclos dinámicos de todos los sistemas, y por otro lado que hay factores que pueden acelerar o ralentizar ciertos de estos procesos dinámicos. Entonces es interesante cuando suceden este tipo de situaciones, o a mí me resulta interesante que cuando suceden estos fenómenos naturales que pueden parecernos totalmente raros o nuevos, ponerme a pensar un poquito, a dejar que la ardilla le dé unas cuantas vueltas a su rueda y ver desde mi posición si hay algo en lo que yo pueda, además de aprender, si hay algo en lo que yo pueda favorecer para este tipo de situaciones. El día de hoy quiero platicar sobre el miedo. Les recuerdo que estos temas los pueden encontrar en mi blog Aprendices de Humanos, que mi nombre es Ivette Torres de Frisnega, y por esta ocasión platicaremos de la entrada que se titula El miedo y sus dominios, y precisamente como comencé diciendo sobre los fenómenos naturales que se están presentando, pues es totalmente humano, totalmente comprensible y natural que haya instantes en que pues nos sintamos intranquilos, nos sintamos expectantes de qué va a venir, qué no va a venir. De repente hay momentos en que hace un calor para mí casi insoportable. La verdad no soy una persona que disfrute muchísimo del calor, lo vivo, me adapto, pero me gusta mucho el frío, me gusta mucho la parte de poderme tapar con muchas cobijas, etcétera. Entonces no la paso tan bien en la época calurosa. Sin embargo, uno va dándose cuenta de cómo las estaciones, dependiendo de donde uno se encuentre, en qué lugar del mundo nos toque vivirlo o hemos decidido vivirlo, uno va viendo cómo responde, no solo nosotros, nuestro cuerpo, sino cómo, no cómo responde, sino cómo se van presentando ciertos símbolos, ciertos fenómenos, y entonces uno va decodificando. Y pues sí, hay momentos en que uno empieza a echarle un vistazo, ¿no?, a las nubes, y entonces parecería que Tlaloc se vino de este lado del charco y está bastante intenso. Y es interesante no solo ver la parte de, para los que nos guste, ¿no?, pensar cómo se está formando todo esto y qué tipo de energías y qué está sucediendo con estos campos magnéticos que se crean y toda la parte de los espines de los electrones, sino que también pues uno comienza a veces a pensar, ¿no?, que viene algo fuerte, no viene algo fuerte, todo está en orden. eh, las inundaciones, no inundaciones, un tornado, no un tornado, un granizo que me puede caer en la cabeza y me puede descalabrar o no. Entonces es interesante cuando uno comienza a observarse y a observar a los demás y ver que el miedo pues es una parte supernatural de esta experiencia humana, y el miedo finalmente tiene
función vital, es una función que le tenemos que agradecer muchísimo. Por lo tanto, invito o procuro no clavarnos en este enojo y en este fastidio cuando experimentamos el miedo, sino realmente tratar de ver el origen, tratar de ver las vertientes, ¿no? El miedo tal cual, repito, imagínense la función maravillosa que tiene, sin ella pues ya estaríamos muertos, porque el miedo nos da la oportunidad de sobrevivir, nos alerta sobre situaciones que puedan ponernos en riesgo o poner en riesgo a nuestros vínculos cercanos. Entonces nos alerta, y esta alerta que se presenta a nivel fisiológico sin que nos demos cuenta, pum, 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 pone en marcha mil y un señales hormonales, la mayoría de ellas, ¿no? Se liberan hormonas. La mayoría de nosotros ha escuchado hablar del famoso cortisol y de la adrenalina, y tenemos toda la capacidad de actuar. Entonces, desde el punto de vista biológico, sin meternos a detalles tan complejos, porque no se trata de esto, algún día, si a todos nos interesa, bueno, ya podemos hacer otro tipo de cápsulas donde hablemos como buenos ñoños, y si alguien que sea más experto quiere compartir su punto de vista, adelante. Pero ahorita, a grosso modo, pensémoslo así, ¿no? La función del miedo nos permite actuar, nos permite realmente oler, ¿no? Diríamos en la jerga común lingüística, oler que algo no está en orden, para actuar y tomar decisiones que sean en beneficio de esta circunstancia que se está presentando. Lo que comentaba, ¿no? Esta imagen de estas nubes están mucho más grises, están negras, estoy viendo los rayos, estoy escuchando los relámpagos, conozco, porque tal vez me he informado, que ha habido muchas inclemencias, que ha habido muchas inundaciones, y en este momento yo me encuentro paseando cerca de un río que veo que va con una corriente súper grande, y pues las gotas de lluvia ya las veo bastante grandes, bastante fuertes. El miedo en ese momento me alerta y me permite buscar refugio. Busca refugio, se puede poner mal la cosa, entonces busca refugio, resguárdate para que estés bien. Si a esta situación hipotética le sumáramos a una madre o a un padre que está con sus hijos en esta misma situación, más a mi favor, ¿no? Es busco refugio para mí, busco refugio para los míos, y tratamos de estar lo mejor posible. Entonces, esta es una función maravillosa y hay que agradecérselo. Generalmente escuchamos miedo y o nos cae gordo, o pues hasta nos da miedo tener miedo, nos, valga la redundancia, nos apanicamos de nuestro propio miedo. Entonces, no, al contrario, creo que tenemos que, bueno, nadie tiene que hacer nada, somos libres de hacer lo que queramos, pero invitaría, o yo estoy tratando desde hace unos años de habitar esta sensación y habitar esta experiencia de gracias miedo, gracias por estar aquí, pasa, siéntate, platícame cuál es el mensaje que traes. Nos tomamos un cafecito, una copita de vino, y platiquemos sobre lo que vienes a enseñarme, qué aprendizaje traes. Y una vez que hayamos hablado, te voy a agradecer y te voy a enseñar cuál es la puerta de regreso para que puedas salir, ya cumpliste tu función y adelante. Esto es sencillo y creo que es fácil de hacerlo cuando nos encontramos ante estas situaciones muy lógicas que nos ponen en peligro. ¿Qué sucede, o a la mayoría de nosotros nos sucede, cuando el miedo es un miedo que llamaríamos irracional, que llamaríamos un miedo, probablemente pueden caer muchos en la patología,
Entonces ahí es cuando nos atoramos, ahí es cuando nos cae gordo, ahí es cuando, ¿cómo es posible que te dé miedo, no sé, una arañita de este tamaño? O que te dé, o que te dé miedo eh, que te pongan una inyección, o que te dé miedo, qué sé yo, cuántos miedos existen, ¿no? Las películas de terror, si sabes que estás viendo la película, no pasa nada, tú estás aquí sentado tranquilo, tranquila, no hay ninguna situación de emergencia como algo, un peligro real, entonces, porque tienes miedo. Claro, parece desde lejos, tanto para nosotros como si estamos viendo a una persona en una situación de miedo, parece algo totalmente ridículo y parecería absurdo, porque tratamos de racionalizar algo que finalmente pues no tiene un fondo completamente racional, tiene un fondo de alertar. Y el fondo de alertar no es algo con lo que nosotros podamos darle una lógica completa. ¿A qué me refiero o por qué trato de hablarlo así? Me refiero a que claramente la función en una situación eminente de riesgo, pues es sobrevive, ¿no? La típica respuesta de pelea o huye, muy famosa y muy nombrada en muchísimas series, películas, etcétera. Entonces el punto es, sí, teóricamente hay un riesgo, porque estoy consciente de ello, estoy viendo lo del río, una persona con un arma me está amenazando, estoy frente a un oso y bueno, pues tal vez tiene hambre este oso y yo puedo verme como una presa deliciosa. Y aún así, aunque esta situación parece muy riesgosa, es una situación con muchas posibilidades. Tal vez el oso me va a ver y va a actuar en mi frecuencia y se va a dejar acariciar. Es una de las tantas posibilidades, ¿sí? O sea, comprendo que dentro de las probabilidades más grandes es la menor probablemente, pero sería aún así algo irracional, porque no lo sé, no sé exactamente qué va a pasar. No sé exactamente qué va a pasar, pero ya tengo una alerta biológica que me dice tac, tac. ¿Qué sucede? Que en las otras situaciones que no parecen un riesgo tan eminente como lo que decía una arañita pequeñitita que sea más chiquita, bueno, o que sea casi tan chiquita como la punta de un cabello, y ver a una persona adulta de 1,85 m, corpulenta, salir despavorida, ¿no? O con los ratones o con las cucarachas, pues parece totalmente cómico, ¿no? Hay muchas caricaturas al respecto que podemos ver, ¿no? De la persona trepada en la mesa y el ratoncito así casi que sacando la lengua de, aquí estoy. Y pues sí, parecería cómico, pero la respuesta sigue siendo la misma. Biológicamente hay una alerta. ¿Qué es importante conocer? Bueno, hay que conocer y platicar, por eso me refería con este miedo. ¿Qué me estás enseñando? Claramente, si estamos hablando de un pequeño ratón, donde la ventaja está del lado de la persona adulta, puede haber muchas maneras de actuar donde puedo atraparlo. Muchas personas deciden matarlos. Esa será harina de otro costal. Pero el punto es que teóricamente estoy en ventaja. De la arañita estoy en ventaja. De la cucaracha estoy en ventaja. Pero ¿cuál es el trasfondo?
El trasfondo es algo que finalmente me está alertando. Me está alertando, y aquí estamos hablando de miedos tangibles, de miedos a cosas que vemos. Que para adentrarnos en el tema, que es un poco más sencillo adentrarnos de esa manera. Entonces, son miedos a cosas que vemos, que parecen un sinsentido, pero la alerta está ahí. Y entonces el cuerpo está reaccionando del mismo modo. Está reaccionando del modo en que está programado por sus funciones a reaccionar. Tiene ahí una enseñanza muy fuerte. Tiene una enseñanza de comprender de qué modo me estoy sintiendo en una situación de riesgo. Y entonces ya es cuando uno se puede sentar, insisto, a platicar y ver cuál es el aprendizaje detrás del miedo. ¿Qué es lo que está ahí? Para poder meternos de lleno. Porque el conocer nuestros miedos, al final es conocernos a nosotros mismos. Entonces, si nos vamos a miedos más profundos, en este espacio que generalmente pues lo que estamos tocando son estos temas no tan típicos de ponerlos sobre la mesa con personas que comúnmente conviven con nosotros, pues decir, tengo miedo a separarme, tengo miedo a perder mi trabajo, tengo miedo a morirme, tengo miedo a que se mueran mis hijos, tengo etc, etc. Ya no estamos hablando de decir, ay, bueno, pero tú estás en ventaja porque mira, tú estás grandota, lo grandote y ese mosquita está así, entonces tú tienes todas las de ganar. Aquí es como, bueno, es algo intangible, es la muerte, es la pérdida. Pero si equiparamos, sigue siendo una posibilidad del futuro incierta, donde hay muchas probabilidades matemáticas de cuál puede suceder o no, pero es algo incierto. Y aún así sigue habiendo esta respuesta fisiológica que al final, bueno, va a fomentar una conducta. Va a fomentar esta conducta y esta conducta es de pelea o huida. Y la pelea no tiene que ser la más básica biológica, no es de a manos a puñetazos. Aquí pues los puñetazos nos los estamos dando con nosotros mismos o con la vida misma o con el miedo mismo. O la huida, ¿no? O sea, tengo miedo a separarme, entonces voy a sabotear mi relación que se ve que está súper bien, que me estoy pasando muy a gusto, que me estoy entendiendo muy bien, pero no, ¿qué tal que el miedo de me van a lastimar? Entonces mejor saboteo. Entonces, bueno, es una parte de pelear y de huir al mismo tiempo ante una situación que estamos viviendo. Entonces, es bien curioso y fascinante cuando nos ponemos a realmente a observarnos, a contemplarnos sin juicio, sin engancharnos en este run mental, run emocional, donde no le vemos ni pies ni cabeza, sino tomarnos una pausa, un descanso y con toda la claridad y lucidez, si se puede propia y si no, en un espacio de acompañamiento terapéutico, poder hablar al respecto. El solo poner estos temas, ejemplo de miedo, ¿no? El miedo a la muerte, el miedo a la pérdida, y ponerlo ahí guardadito, bajo llave, en el ático, con mil y un candados, no hace que se trascienda o que desaparezca, si así le queremos poner la metáfora, sino que le permite crecer, le permite continuar ahí y aunque pretenda olvidarme del punto, ahí está. Y en algún momento o va a lograr salirse del candado porque va a ser muy listo y va a lograr
hacerlo. O en algún momento yo voy a ir a ese ático, voy a tener que limpiar cosas, acomodar cosas, y entonces, ay, ahí está. Y entonces aún así voy a estar recordándolo. Es parte, es la piedrita en el zapato. Entonces al ser la piedrita en el zapato, es incómoda. Es incómoda y no permite un gozo ni una plenitud. Suena sencillo, claro, la práctica es siempre lo más interesante y donde a veces podemos sentirnos un poco más frustrados. Sin embargo, hay posibilidades. Hay posibilidades y es interesante en estos espacios ir poniendo ciertas piezas que puedan pues simplemente ayudarnos a la reflexión, a hacernos un poco de sembrar una pequeña semillita, ¿no? Y decir, bueno, si ya estoy percatándome que hay miedos en mi vida que están frenando mi desarrollo, que están realmente contaminando mi vida, pues en lugar de estar en conflicto con ellos, creo que es una gran opción, uno, desde la función más primitiva del miedo, decir, wow, ¿no? Se desvió, sí, se desvió, pero aún así, wow, gracias. Y ahora, venga, vamos a, de la mano juntos, a ponernos a analizar esta situación. Tú eres el mensajero miedo y quiero ser un buen receptor de tu mensaje. Quiero ser un receptor de tu mensaje de si tengo miedo a la muerte. ¿Cuál es el mensaje que tienes ahí? El miedo a la muerte es porque necesito resignificar la muerte y por ende probablemente resignificar la vida. O si tengo miedo a la muerte es porque tengo un apego a este vehículo corporal. O si tengo miedo a la muerte de mis vínculos más cercanos es porque tengo un apego muy fuerte a estas personas. No quiero hoy hablar sobre los apegos ni definir, creo que sería mucho más conveniente en otra cápsula platicar sobre ellos, platicar rápidamente en su momento sobre la teoría tan interesante que tiene John Bowlby al respecto y después también platicarles un poquitín e invitarlos a leer y a informarse. Sin embargo, ahorita vamos a dejar aquí la palabra apego, tan conocida, ¿no? Y decir, me siento ligada o ligado, como fusionado ante, ejemplo, este cuerpo físico y entonces la muerte, ¡puf! O es algo tan desconocido y no puedo con esta incertidumbre. Mi deseo de controlar y de saberlo todo es tan grande que eso es lo que me atora. O me siento tan fusionada, fusionado con esta pareja, con esta mascota, con este hijo, esta hija, que el simple hecho de pensar se muere, se va, me deja, me pone los pelos de punta, no me permite estar en mí y me paraliza. Y esta parálisis y este miedo que me está diciendo, mira, tal vez esto es lo que hay, tal vez es este gran apego que tienes, tal vez tienes el apego tan grande al control, que te quiero traer este mensaje y de ahí vamos a analizar. Porque entonces es decir, y además de esto, ve todas las conductas que probablemente este tema está generando. Cuando nos encontramos en un proceso de duelo y pérdida, los dolientes somos nosotros. Estamos en dolor. En dolor porque hace falta conocernos, porque hace falta comprender, porque hace falta este cafecito de ver dónde está el atorón, de ver dónde va el caminito y cómo vamos uniéndolo
para poder ir desensamblando todas estas conductas repetitivas y los típicos patrones que conocemos y que no nos permiten pues ni vivir ni atravesar nuestro duelo de modo más funcional y más sano, y tampoco nos permiten ni siquiera asumir una posición de decir, bueno, pues si ya quiero ser la persona dramática, pues voy a asumir que soy dramática y esto es lo mío. No, sino nos tienen como en un vaivén donde no nos definimos, y entonces eso es algo interesantísimo que durante el duelo pues se puede vivir, ¿no? Se presentan miedos, o digámoslo así, se presentan muchas conductas que cuando las empezamos a analizar, las empezamos a hilar y es como, ya, sí, llego a esta parte y sí, es este miedo, y entonces este miedo tiene este mensaje. Y si comprendo el mensaje, entonces puedo reajustar estos comportamientos, puedo reajustarme, porque al comprender este miedo mío me estoy comprendiendo a mí. Y al comprenderme a mí e integrarme a mí, entonces podré hacer en conciencia y deliberadamente los ajustes que me vengan mucho mejor, sin estar regañándome porque ¿cómo te puede dar miedo eso? No puede ser posible, no seas menso, no seas mensa, no seas bobo, no seas boba, eso es de niños, no es de no, a ver, con calma. Vamos a platicar con nuestros miedos. Son parte de nosotros. Por lo menos yo soy una persona que experimenta miedo. La mayoría de los vínculos que tengo experimentan o han experimentado miedos. Entonces es parte de irnos conociendo, y cuando los vamos atravesando, al final se ve una liberación increíble, incomparable. Y esta es parte de hacer procesos sanos y hacer procesos que nos permitan después, en su momento, si se presenta, por ejemplo, una situación fuerte de pérdida o duelo, si ya venimos con un trabajo, va a ser un poco más ligero. No va a ser en automático, ya y sí, ya ahora sí, no pasa nada y estoy... No, 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 no. Vamos a ponernos en orden, y al ponernos en orden, pues venimos con más herramientas para poder crear el ambiente con nuestro capital emocional, con nuestro capital mental, para ver de qué manera es más beneficioso para nosotros vivir esta situación. Y al final esto va a competir directamente, pues, no solo a la salud mental, a la salud física. Sabemos que las dos están de la mano, entonces eso ya no queda ninguna duda. Durante esta pandemia, la gran mayoría en su momento ha tenido esta sensación de miedo, de pánico. El punto es decir, qué bien que se está presentando. Suena raro, sí, y es como, ¿cómo que bien? No, qué bien que se está presentando. Porque entonces se está abriendo esta cloaca, está saliendo esto, entonces, ¿qué hago? Tal vez era lo que se tenía en el ático ahí, que se estaba pudriendo literalmente. Y entonces, bueno, ahora salió como un monstruo gigantesco cuando era algo así chiquitito. Bueno, pues ahora, venga, monstruo gigantesco, platiquemos. Y ayúdame a reflexionar, ayúdame a abrirme para poder, desde la mayor autocompasión, trascenderte y atravesarte. Y a la hora de aplicarlo en nosotros, o sea, ¿por qué me estoy enfocando tanto al miedo propio? Porque en el momento que uno lo hace la experiencia, entonces la empatía surge natural. Ya entonces es mucho más sencillo decir, claro, si yo he vivido esto y he experimentado esto con toda naturalidad,
una persona ha sentido esto. Con toda naturalidad me queda claro que si a mí esta circunstancia que parecía así de pequeñita y absurda y cómica, y parecía yo que era una caricatura de que íbamos a vender a los periódicos para que la gente se riera, y entonces la comprendí y le di el apapacho que necesitaba para poder conocerme, para poder integrarme y para poder trascenderme, porque a la hora que comprendí el mensaje me trasciendo, porque el comprender el mensaje, pues es un mensaje que viene a transmitir qué acciones son importantes, qué acciones son en conciencia para hacerlas. No, no es nada más como, mira, este es el mensaje, venga, muy bien, por ósmosis. No, obviamente hay que hacer un trabajo. Estoy basándome de la premisa en que vamos a hacer el trabajo. Pero una vez que ya llegó el mensaje, que embonó, que hice estos ajustes, que me reconstruí, por ende, cuando veo a una persona viviendo este miedo, la comprendo, puedo ser empática, puedo ser empático, puedo decir, claro, la estás pasando mal, sin confundir en volvernos parte de la complicidad. Sí, venga, quédate en tu miedo. No, o sea, ya habrá otras cápsulas donde hablemos, ¿no? De la empatía y cómo, por ejemplo, cuando personas que están cerca de nosotros y queremos, están atoradas en un duelo abierto o ni siquiera trabajado, pero pues los vemos que no le están pasando bien y que le van solo dando más vueltas a la llave, a ese tema pendiente en el ático, cómo tratar de acercarnos con amor, bueno, desde el amor, desde la compasión, desde la empatía, sin volvernos uno, ni responsables de los procesos de nadie, porque solo podemos ser responsables de nuestros propios procesos, pero tratando de tender una mano si la persona desea tomar esta mano de apoyo y de ayuda, y cómo desde este ambiente y espacio libre de juicios, de este ambiente de comprensión, de este ambiente de sé que no vivimos lo mismo tú y yo, que significa para ti, para mí, algo diferente esta situación, pero he vivido el miedo, he experimentado en mí esta desazón y por ende puedo imaginarme que es muy similar a lo que te está sucediendo y en consecuencia decirte hay posibilidades, muchísimas, hay este horizonte para poder salir de este atorón. Es un, les digo, muchas veces es un atasque mental, es un atasque emocional, es como estar, pues, ir en el coche, ¿no? Y te quedas como los, no sé, ¿se acuerdan de este videojuego de Mario Bros. Kart, ¿no? Y entonces, bueno, pues si te atascabas en algún lado y o luego te das contra la pared y pum, 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 y por más que le apachurraras todos los botones, parecía que no. Y a veces pues era que es lo más sencillo, pues le pongo reset y ya se acabó o reinicio el juego. Llega un momento en que pues cae gordo hacer esto. Eso sería esta similitud de poner el miedo en el ático. Entonces llega un momento en que es cómo voy a aprender a salir de este atorón, y pues tengo que aprender con los controles, los movimientos adecuados. Muchas veces es necesario que alguien me enseñe estos movimientos, porque si estoy en este atasque o antes había tenido otros atasques y no los había digerido o no los había atravesado de un modo adecuado,
no eran tan profundos o en el momento de mi vida no significaban tanto, no me di cuenta, o tal vez es algo totalmente nuevo y no cuento con estas herramientas internas de autoconocimiento para poder salir de mi atasque. Y es lo más sensato, lo más honesto, lo más amoroso, buscar que alguien nos enseñe a cómo salir de este atasque. Así que, pues en resumen, los miedos son parte de esta abundante experiencia humana, tienen una función vital primitiva, hay que darles este lugar importante, este agradecimiento de todo lo que hacen por nosotros y también hablar con ellos, no negarlos, no esconderlos, van a estar ahí. La manera, desde mi percepción sana y adecuada de lidiar con ellos es finalmente a través de conocerlos, pues nos llevan a conocernos y nos llevan a vivir procesos mucho más sanos, mucho más íntegros, donde nos sintamos más siempre nosotros mismos, nosotras mismas, y sintamos que estamos haciendo y viviendo aquello que nos trae mayor beneficio. Les dije en la cápsula pasada, pronto va a salir la convocatoria para el siguiente curso, donde vamos a hablar de las fases de duelo y evidentemente va a haber una sesión donde hablaremos de los miedos y del apego. En la siguiente cápsula creo que sería interesante hablar de los apegos. Me comentan si es que les interesa que platiquemos sobre los apegos, porque pues miedos y apegos son muy buenos cuatachos siameses, así que vamos a ver qué tal nos viene por lo menos ir conociendo, ir por lo menos descubriendo, decodificando qué mensaje traen nuestros miedos. Si descubrimos que uno de estos grandes mensajes es los apegos que podemos estar ahí teniendo, donde nos fusionamos con cosas, con situaciones, con personas, entonces con acciones, entonces es por lo menos el primer paso de decir, vale, este es parte del combo que trae el miedo y sobre eso me descubro, sobre eso sé quién soy, voy viendo quién soy y sabiendo quién soy, voy a tomar las elecciones que vayan mejor para mi ser. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme, les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima. Bye.